los ministros de Estado y las dietas de los diputados y de los senadores. Y en una segunda etapa de 90 días, las remuneraciones de otras altas autoridades, incluidos el presidente de la República. Así que en ese contexto, el Consejo, de manera de anticiparse a la publicación de la reforma que ocurrió el día de ayer, iniciamos ya una serie de conversaciones y esta es la cuarta sesión donde tenemos invitados expertos que nos entreguen más criterios o más insumos para poder tomar una decisión tan compleja como esta. Así que muchas gracias a todos nuevamente por su tiempo y doña Mariana, si para efecto del registro puede presentar a los 4 invitados que tenemos hoy día. Encantada, señor presidente. Tenemos a 4 distinguidos invitados. En primer lugar, la señora Verónica Pinilla. Ella es administradora pública de la Universidad Central de Chile, tiene un magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile y es doctora en políticas sociales y administración de la Escuela de Sociología y Políticas Sociales de la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Es directora del área de reforma y modernización del Estado en Fundación Chile 21. Fue asesora de la Subsecretaría de Economía y de Ilustre Municipalidad de Santiago, coordinadora de la instalación y puesta en marcha del programa Más Capaz del Ministerio del Trabajo y directora académica del Flaxo Chile, de cuyo consejo académico también forma parte. Además nos acompaña don Nicolás Grau, quien es ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania. Es profesor asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile e investigador adjunto del Centro de Estudios para el Conflicto y la Cohesión Social, COES. Fue presidente de la FECH en el año 2006 y coordinador de investigaciones del Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y Equidad durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Tenemos además con nosotros a don Diego Pardo, quien es abogado de la Universidad de Chile, tiene un magíster y es doctor en Derecho de la Universidad de Berkeley. Es presidente ejecutivo de Espacio Público y profesor asistente del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ha sido consultor del BID en materia de regulación de infraestructura. En los años 2017-2018 recibió el premio Edgardo Buscaglia, la mejor investigación empírica otorgada por la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Derecho y Economía. Su principal área de investigación es el análisis económico del derecho, especialmente en temas de derecho institucional. Y además, don Eugenio Guzmán, quien no sé si se nos unió ya, pero debería si no estar por hacerlo, quien es sociólogo de la Universidad de Chile y máster en Sociología de la London School of Economics and Political Science, es decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Previamente fue director del Programa Político Institucional de Libertad y Desarrollo y consejero de Políticas Públicas de la misma entidad. Además, fue director de la Escuela de Gobierno y decano de pregrado de la Universidad Adolfo Ibáñez y es autor, además, de diversas publicaciones. Bienvenidos todos, presidente, adelante. Bien, pues Mariana, para efectos de que la conversación sea lo más productiva posible, le hemos enviado una citación con algunas preguntas generales que nos interesa puedan guiar la conversación y les vamos a pedir a cada uno se puede presentar en torno a 15-20 minutos y a los consejeros dejar las preguntas para el final para efectos de que haya un intercambio lo más propositivo posible. Así que, doña Mariana, ¿por quién comenzamos? Ladies first, presidente, doña Verónica Pinilla, por favor. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. La verdad es que creo que esta es una menuda tarea que hay que iniciar. Tienen poco tiempo, así que creo que es muy apropiado escuchar también recomendaciones, sobre todo cuando la mirada técnica, obviamente que es la principal, pero donde también acá se conjugan muchos criterios y muchos elementos políticos, ¿no es verdad? Y que yo creo que no hacen necesariamente fácil la definición final de cómo tendríamos que entender los ingresos de los parlamentarios. ¿Ah? Voy a mostrarles la presentación que preparé. Es algo bien resumido, la verdad, porque creo que solamente me voy a enfocar, no sé si la ven. ¿Se ve? Sí, estamos viendo tu pantalla, Verónica, pero no la presentación. No, yo no veo la presentación. Sí tu pantalla, Verónica. Y solo el escritorio por ahora, ahí tienes que subir la presentación. No veo. Va, qué raro, la tengo arriba.
A ver, vamos a ver qué pasa. Disculpen. Estamos en Meet, ¿no es verdad? Sí. A ver. Ahora también puedes guiarte por tu presentación, Verónica, y hacerla llegar después al... Perfecto, ya, mejor, sí, creo que es conveniente para no atrasarnos más. Bueno, primero mencionar que yo estimo de que aquí el debate está obviamente centrado en definir cuál es un adecuado monto de ingresos para los parlamentarios, entendiendo ingresos como la renta que deberíamos considerar. Y esto la verdad que no es obvio, y no es obvio porque yo estimo que los cargos fundamentalmente de parlamentarios se definen o se complementan dos roles que son muy diversos. ¿Ah? Primero, el rol de aquel parlamentario o aquella figura política que elabora leyes, ¿no es cierto?, por un lado, y lo otro que creo que no necesariamente es complementario con lo anterior, aquel que desde un punto de vista político ejerce la representación popular en el territorio. ¿Ah? Estas dos figuras no necesariamente son complementarias, no por la naturaleza, sino más bien por el ejercicio y en el lugar donde se hace el ejercicio de estas dos funciones. Se entiende que la elaboración de las leyes tenemos ya dos dificultades, que estamos separados por dos regiones, ¿no es cierto? Y además el rol de representación popular, donde los parlamentarios tienen que no solamente cubrir un distrito, que tradicionalmente eran distritos grandes y amplios, sino más bien después del redistritaje se hicieron, ¿no es cierto?, una modificación a la ley donde estos distritos aumentaron considerablemente y por lo tanto creo que vino a aumentar desde el punto de vista de la representación popular esta vinculación, ¿no es cierto?, con el electorado. ¿Ah? Entonces creo que por sí solos estas funciones pudieran ser no complejas, pero sí al unirse hacen que sea mucho más difícil, digamos, su ejecución. ¿Ah? Entonces esta situación obliga a tener una relación con el electorado cercana, permanente. Estamos además pasando por una situación de legitimidad o de crisis de legitimidad muy importante al sistema político, lo que ha hecho, en definitiva, que este segundo elemento o este segundo componente, que es el componente de representación popular, de alguna manera esté en el ojo también del huracán. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver hay todavía elementos de discrecionalidad en la entrega de recursos que genera, ¿no es cierto?, observaciones, genera crítica y es parte de lo que deberíamos mirar. ¿Ah? Bueno, ¿cuáles son los dos elementos de estos ingresos de los parlamentarios? Primero, la dieta propiamente tal, que es la remuneración, y lo segundo, que a mí me parece que ha estado y está más cuestionada, que tiene que ver con las asignaciones parlamentarias, asociado a lo segundo que les mencionaba, que es el rol de representantes populares, ¿no es cierto?, representantes de la ciudadanía, donde hacen y cumplen roles que son financiados, a mi modo de ver, discrecionalmente. ¿No? Entonces, bueno, hay que decir también que hay una pequeña diferencia de remuneraciones entre diputados y senadores, pero eso ustedes lo conocen bastante bien. Respecto a la dieta parlamentaria, podemos mirar de que ya la dieta parlamentaria por sí sola, o los ingresos por sí solos, tienen una diferencia sustantiva con el resto de los parlamentarios, aquellos que cumplen la función en el resto del mundo. Ahí vamos a mirar que ustedes probablemente también ya lo tienen y lo conocen, hay diferencias en función de diferentes variables que podemos poner sobre la mesa. Y segundo, asignaciones parlamentarias, ¿no es cierto?, que corresponden a financiar estas tareas de representación, donde a su vez está subdividido por varios otros componentes, que es el apoyo del personal, o sea, el pago del personal de apoyo, el pago de asesorías externas, ¿no es cierto?, que supuestamente deberían ser especializadas y técnicas, gastos operacionales, que son fijos pero también variables, donde ellos tenemos incorporado todo lo que los gastos en telefonía, equipamiento, arriendo de oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es un monto no menor. ¿Ah? Traslado de pasajes aéreos, entendiendo que además nuestras características territoriales en el país son bastante particulares, los parlamentarios tienen que trasladarse
desde sus distritos o sus circunscripciones a la región metropolitana y a su vez a la quinta región, haciendo mucho más difícil esta definición de costos, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí donde se produce esta discrecionalidad. Y bueno, y en algunos casos también amortización, aquí hay un tema muy puntual. En el caso que son autos propios, se les entregan recursos para amortización de esos automóviles, cosa que en realidad, si bien es cierto, no necesariamente es discrecional, sí pareciera ser que es poco riguroso. ¿Ah? Respecto a la dieta de los parlamentarios, bueno, se ha establecido el artículo 62, que dice los diputados y senadores perciben como una renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluido todas las asignaciones que a estos corresponden. Aquí, de alguna manera, lo que estamos mirando es que hay una equivalencia de los senadores y diputados con el poder central, ¿no es cierto?, con los ministros de Estado, cosa que a mi modo de ver no necesariamente tendría que ser de esa manera. Entiendo que en algún momento se estableció aquello por las necesidades, ¿no es cierto?, de equilibrar y demostrar equivalencia entre los diferentes poderes del Estado, pero a mi modo de ver ahí redunda el problema fundamental que tenemos con las remuneraciones en una primera instancia. Al comparar la dieta chilena respecto a las dietas de otros parlamentarios, Chile aparece siendo uno de los países con la renta más alta, esto independiente de los cargos con o sin de educación exclusiva. Yo no quise poner o establecer montos específicos porque eso ha ido cambiando, pero sí hacemos una relación de Chile que es el 100%, la mayor parte de los países está muy por debajo, México en alrededor de 59% respecto a lo que ganan los parlamentarios chilenos, Canadá con alrededor de 45% de lo que ganan los parlamentarios, Nueva Zelanda 35%, el Reino Unido 32%, Finlandia 28%, y el promedio mundial, que este promedio en realidad es un promedio con cargos de exclusiva confianza y sin exclusiva confianza de un 21%. ¿Ah? Y esa diferencia se da fundamentalmente con el punto de la dieta parlamentaria. ¿Ah? Entonces, si nosotros comparamos las dietas parlamentarias chilenas con otras dietas en otros países, los resultados en general son muy similares en términos de que Chile está posicionado en uno de los rangos más altos, independiente en cuál sean las comparaciones. Aquí no quise traer mucho más cuadros comparativos, porque ustedes tienen probablemente mucho más personas de las que tengo yo para hacer esas comparaciones, pero si lo comparamos con el PIB per cápita, lo comparamos con los sueldos promedios, los comparamos con los sueldos mínimos, los comparamos con los parlamentarios de la región en América Latina, los comparamos con los parlamentarios de otras regiones, en general nuestras remuneraciones son excesivamente altas. Y creo que la diferencia es aún mucho más mayor si es que lo comparamos con los sueldos mínimos en nuestro país, llegando a cifras que son, la verdad, bastante poco presentables. ¿Ah? Aquí nosotros, ustedes lo conocen también, en algún momento se creó el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Consejo de Auditoría, donde tenían por un lado la tarea de definir, ¿no es cierto?, lo más objetivamente posible, cómo deberían ser estas asignaciones parlamentarias, entendiendo que la dieta es lo que permanece permanente, pero las asignaciones, debido a su alta desagregación, ¿no es cierto?, generaba diferencias que eran muy mayores. Y por último, el Consejo de Auditoría era la que debería estar vinculada, ¿no es cierto?, y destinada a poder hacer auditorías en terreno, permanentes, transparentes, cosa que en la práctica vemos que, si bien hay un esfuerzo importante por hacer definiciones más exhaustivas del trabajo que tiene cada uno de estos espacios, no necesariamente hay una buena difusión del trabajo que hacen. El Consejo Resolutivo, ahora en enero del 2020, creó un decreto, ¿no es cierto?, bastante más claro con las labores que deberían cumplirse, cómo deberían asignarse estos recursos. Sin embargo, ¿no es cierto?, estamos hoy día en la discusión que estamos porque fundamentalmente la ciudadanía y se entiende, ¿no es cierto?, que esta diferencia abismante tiene que cambiar.
Primero, es difícil entender que las asignaciones, estos espacios no sean cargos que no son elegidos o por sistema de alta dirección pública o por algún mecanismo que sea lo más objetivo posible. Yo lamento tener que decirle aquí al Consejo o darle más, o indicarle más trabajo al Consejo como recomendación, ¿no es cierto? El Consejo de Alta Dirección Pública ha visto aumentado también sostenidamente la cantidad de cargos a la cual están sujetos el sistema, pero sí es muy difícil entender cómo cómo hacemos para que los incumbentes no tengan efectivamente ninguna vinculación con los consejeros, ninguna vinculación con aquellas personas, ¿no es cierto?, que son elegidas para definir las asignaciones parlamentarias y para auditar respecto al trabajo que se está haciendo y a los recursos que se están entregando. Esta institucionalidad debe entregar informes periódicos, transparentes, con rendición de cuentas a la ciudadanía. Esta información tiene que ser efectivamente difundida y vemos que aquí no hay una clara, por lo menos para la ciudadanía, no hay un claro conocimiento de estos espacios y no hay un claro conocimiento de las rendiciones de cuentas y de las auditorías que se llevan a cabo. Y esto creo que es algo que tenemos que cambiar rápidamente. Que las auditorías también constituyen un trabajo permanente, en especial en periodos de elección parlamentaria. Por ejemplo, no puede ser que en periodo de elección parlamentaria los parlamentarios puedan ejercer o realizar cuentas públicas al mismo tiempo que los candidatos o candidatas están en terreno tratando, digamos, de alcanzar la mayor cantidad de votos posible, porque existe ahí una competencia que es muy desigual. Eso lo vimos en las últimas elecciones parlamentarias, hubo muchas observaciones, mucho reclamo al respecto, veíamos diputados que estaban muy posicionados en su territorio, además utilizaban, ¿no es cierto?, las rendiciones de cuentas como la mejor justificación para llegar al territorio, la mayor justificación para poder acercarse al electorado y además financiado por el Congreso. Entonces vemos que ahí la misma ley está atentando contra las iguales condiciones frente a las votaciones y se repite de alguna manera o se acentúa la idea del que el que tiene el cargo lo mantiene, cosa que deberíamos no solamente cambiar en función de ya el cambio del sistema proporcional moderado que establecimos, sino en función también de esta necesidad de renovar la política y de mantener, ¿no es cierto?, nuevos representantes en el Parlamento. Ahora, todo esto, de alguna manera, o gran parte de lo que estoy hablando, pudiera cambiar, ¿no es cierto?, si es que se aprueba la reelección indefinida de los cargos y obviamente lo llamado las condiciones mínimas o la mal llamada retroactividad de los parlamentarios, pero como todavía no estamos en esa situación, creo que es muy importante avanzar en una igualdad de condiciones y de alguna manera las remuneraciones, las asignaciones parlamentarias y la cantidad de recursos que reciben los parlamentarios en el territorio atenta contra esa igualdad. ¿Qué criterios deberíamos considerar? Los últimos puntos. Bueno, que obviamente aquí queremos que los parlamentarios y su renta sean equilibradas en relación al universo de los cargos de representación popular, más que, y eso es uno de los puntos que me interesa ponerlo sobre la mesa, más que definir, ¿no es cierto?, que haya una igualdad o un equilibrio con los ministros de Estado, me parece que es mucho más importante que exista un equilibrio respecto a los cargos de representación popular. Llámese presidente de la República, senadores, gobernadores regionales, alcaldes, concejales y cores. Yo creo que ahí deberíamos poner el foco de la atención. Debemos pensar de que aquí debe existir una vinculación, estos cargos son elegidos por representación popular, están en el territorio y deberíamos tratar de buscar una igualdad de condiciones de esos cargos fundamentalmente como primera prioridad. ¿Por qué? Porque debemos buscar también una mayor competencia de personas que estén no solamente disponibles, sino que estén interesadas para poder ejercer esos roles de representación popular. Siempre hemos visto, por ejemplo, al alcalde como un cargo de menor importancia, de menor rango en comparación con los senadores y diputados, siendo que hoy día la gestión territorial, sobre todo en esta mirada de centralización, es primordial para la búsqueda, ¿no es cierto?, de una buena gestión en el territorio. Buscamos personas que tengan condiciones técnicas
técnicas, condiciones éticas, y vemos la verdad en la práctica de que eso no siempre ocurre, y vemos que hay una tendencia por buscar, ¿no es cierto?, los senadores y diputados como la mejor carta o el mejor cargo de representación popular. Por lo tanto, mi primer punto es, tratemos de equilibrar, ¿no es cierto?, y de hacer más competitivo ese espacio y ese rango de cargos de elección popular, más que hacerlo equilibrado, ¿no es cierto?, a los ministros. Sé que eso también hay que hacerlo, o sea, también obligamos a revisar las remuneraciones de los otros cargos, como el Ejecutivo, el Poder Central en su conjunto, lo veíamos, lo conversamos en reuniones pasadas, ¿no es cierto?, necesitamos un ejercicio importante de búsqueda de justicia, de transparencia, pero también de pertinencia con el momento que estamos viviendo hoy día, desde los consejeros del Banco Central, pasando por el presidente de la República, la Corte Suprema, los subsecretarios, los presidentes, en este caso, del Consejo de la Transparencia, ¿no es cierto?, que vemos que su remuneración es excesivamente alta en comparación con cargos de exclusiva confianza y con cargos de dedicación exclusiva, ¿no es cierto? El contralor, los superintendentes o la superintendenta, aquí hay un factor determinante. Y yo creo que esos otros cargos, pasando al segundo punto, debería estar vinculados con un promedio de los ingresos promedios de la población. Y esto deberíamos hacerlo como un punto en general medible para todos los otros cargos. 60 o el 60 o el 70% de los ingresos medios de la población, deberíamos entonces intentar que todos estos cargos llegaran a ese ingreso. Creo que con eso rápidamente pudiéramos eliminar de alguna manera esta falta de consideración sobre estas diferencias sustantivas entre el mundo de la política, ¿no es cierto?, la administración pública en general y el resto de los trabajadores de nuestro país. ¿Qué otros criterios deberíamos considerar? Y con esto termino. Las rentas deben considerar una reducción sustantiva de las asignaciones parlamentarias. Primero, la eliminación de las asignaciones para los asesores expertos externos. Estos recursos deben ir aquí fundamentalmente para pagar o asesores en la biblioteca. Eso fue una recomendación que se hizo hace mucho tiempo atrás. A mí me parece que la biblioteca del Congreso es una instancia que debemos fortalecer, pero asimismo también podríamos fortalecer las propias universidades. Podríamos pedir, ¿no es cierto?, que la biblioteca pudiera licitar o pudiera buscar, ¿no es cierto?, grupos de estudio en función del trabajo que generan las comisiones del Senado o de la Cámara, que son efectivamente las comisiones, los centros de mayor especialización temática que tenemos al interior del Parlamento. Sin embargo, no vemos de que esas asignaciones o esos recursos estén destinados para fortalecer esa mirada técnica de las comisiones. Las comisiones de alguna manera se nutren del trabajo de los asesores, pero las comisiones, en tanto, no tienen la capacidad de poder trabajar con especialistas en el tema a largo plazo. No manejan bases de datos, no manejan trabajos con universidades nacionales o internacionales, con centros de estudio, con centros de áreas específicas de pensamiento, ¿no es cierto?, que pudieran mejorar y hacer mucho más rápido y mucho más técnico y especial el trabajo de las comisiones. Por lo tanto, creo que o es la biblioteca la que hace este trabajo, pero a través de las comisiones donde deberíamos entonces capitalizar la labor de debate, ¿no es cierto?, técnico durante todos los años y, por supuesto, el debate político. Segundo, establecer oficinas territoriales compartidas en los distritos y en las circunscripciones. No puede ser que cada parlamentario tenga sus propias oficinas, ¿no es cierto?, donde ellos deciden dónde las instalan, ellos deciden cuánto pagan, o hay una definición de asignación, pero creo que eso sigue siendo muy discrecional. Creo que eso se puede aprovechar si es que generamos centros o representaciones parlamentarias en los territorios, y esto es utilizado en ese caso voluntariamente por los parlamentarios, pero también genera una identidad territorial de los parlamentarios, y creo que eso además nos reduce mucho costo y nos asegura presencia parlamentaria no discrecional.
Bueno, reducción de gastos de telefonía, lo hemos visto, ¿no es cierto?, en tantos de los reclamos que hacen los propios parlamentarios, el apoyo administrativo, hay que buscar un traslado ajustado a las distancias que deben cubrir los diputados efectivamente, pero solo para algunas semanas distritales, no para todo el periodo. Nosotros sabemos que nuestros diputados y senadores están 3 semanas en el Parlamento y 1 semana en el territorio, y yo creo que nosotros deberíamos además hacer una revisión fundamental de este calendario de atención distrital. Si nosotros ya tuvimos la experiencia del teletrabajo que ha ido funcionando relativamente bien, creo que las comisiones deberían seguir en esta lógica, sobre todo si las comisiones tienen apoyo no solamente del teletrabajo ni tecnológico, sino que tienen además apoyo técnico especializado, pudiéramos entonces que fueran concentrados en las comisiones, con la coordinación desde la biblioteca, pudiéramos entonces, ¿no es cierto?, lograr que esta experiencia del teletrabajo, aumentar el trabajo territorial en 2 semanas, reducir el trabajo del Parlamento en 2 semanas y entonces hacer un mejor equilibrio entre el rol de la elaboración de leyes, aprobación, ¿no es cierto?, y de lo que es el trabajo en terreno. Ya hablé sobre la inversión tecnológica en las comisiones. A mí me llama profundamente la atención la mala calidad y el mal apoyo que tienen las comisiones. Como les decía, no hay un uso ni un manejo de bases de datos, no hay apoyo de universidades permanentes, no hay especialistas permanentes que formen parte de una asesoría de las comisiones en el tiempo, sino que esto también va cambiando. Y creo que si nosotros incluso miramos las remuneraciones de los propios secretarios de las comisiones, no se condice con la mala gestión y la mala información o la poca información que manejan estas comisiones. Bueno, trabajo en las comisiones y el teletrabajo, y bueno, yo he sido una de las defensoras del cierre del Congreso en Valparaíso. Me parece que es muy poco práctico, ¿no es cierto?, lograr que un parlamentario, que un diputado, un senador, ¿no es cierto?, esté durante un mes en 3 regiones, en diferentes regiones, tienen que estar en Santiago en general los días lunes y el resto de la semana, tienen que estar martes, miércoles y jueves en el Congreso, tienen que además estar en sus distritos, en sus circunscripciones, y yo creo que eso, la verdad, si bien es cierto, a lo mejor no es una gran cantidad de dinero, sí en tiempo genera una gran cantidad de tiempo en traslado que debería ser utilizado para la producción, ¿no es cierto?, de debates apropiados y profundos sobre lo que se está legislando. Por último, las rentas deberían considerar una corrección en las dietas parlamentarias. Yo considero que las dietas de los parlamentarios deberían acercarse mucho más a la dieta del alcalde o de la alcaldesa que al ministro de Estado. Por lo que ya expliqué, esto es bajo la lógica de la naturaleza de la función pública y no sobre la lógica del equilibrio entre poderes de Estado. Creo que la única manera en que los alcaldes y diputados tengan consideraciones como iguales es que sus remuneraciones estén más o menos equilibradas en el tiempo. Eso es lo que quería presentar al día de hoy al Consejo de Alta Dirección Pública. Me extendí un poquito, pero les agradezco el tiempo. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Para continuar con la estructura, doña Mariana, ¿quién continúa? Presidente, a continuación